¿Qué pasa, familia? Este es Angelo y el día de hoy me encuentro muy contento porque aparte de ser el primer episodio oficial del podcast, del video podcast, porque para la gente que lo está viendo en YouTube, lo pueden ir a escuchar en este momento en cualquiera de las plataformas de podcast, en Spotify, en Deezer, en Apple Podcast. Y para la gente que me está escuchando en alguna de estas plataformas en YouTube, está el video de este mismo podcast para que también le pongan la cara a la voz que están escuchando. El día de hoy estoy muy contento y muy complacido no solamente de poder comenzar con este podcast, sino con la persona que lo voy a comenzar. Porque más allá de ser una nutricionista que a nivel profesional admiro por su ética de trabajo, por la forma en la que hace las cosas, en la que trata a sus pacientes y en la que se involucra con cada uno de ellos para lograr justamente su cometido, que es mejorar su estilo de vida por medio de la alimentación y entre otras cosas que ya nos va a contar, es mi hermanita, ya muchos de ustedes la conocen. Ella se le conocía normalmente como Mona con gafas, pero ahorita comenzando con todo su proyecto profesional, ahorita la podemos conocer como Nutrición con Gafas en Instagram y me siento muy complacido de podérselas presentar. Entonces, Eliana, Mona, Nutrición con Gafas, bienvenida a mi podcast y ser mi primera invitada. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por tenerme aquí, por esas palabras tan especiales que me dedicas y bueno, feliz de estar aquí compartiendo un poquito de las cosas que sé y de lo que me apasiona saber también para que compartamos con toda nuestra gente. Qué rico, yo quería empezar estos podcasts y bueno, la idea justamente es como ir añadiendo valor en muchos de los sentidos de la vida y creo que para tener una vida y para poder apreciar un montón de cosas y lograr un montón de cosas, lo primero es como tener una salud justamente que nos ayude a lograr todas esas cosas y muchas personas empiezan creyendo que solamente la nutrición es como que, ok, vas a dejarte comer tal cosa o no engordes o adelgaza, o sea, se van como a lo más básico. Y algo que me llamó mucho la atención cuando comencé a conocer tu carrera por medio tuyo es un montón de mitos y un montón de cosas que uno tiene en la mente con respecto a la nutrición que no son para nada lo que a uno, digamos que incluso hasta el sentido común le podría uno enseñar. Y el día de hoy quiero justamente desmitificar un montón de cosas contigo, que nos aclares otras y un montón de dudas que veo que no solamente son a nivel personal, sino que a nivel social también se aplican. Y creo que el punto más básico por el que podemos empezar es justamente definiendo qué es la nutrición realmente, más allá del mito de que es estar delgado y estar flaco y ya. ¿Qué conlleva el hecho de uno ir a un nutricionista y qué es la nutrición como tal? Bueno, para empezar entonces es como importante tener en cuenta como la definición realmente de qué es nutrición como ciencia. Y pues básicamente es la ciencia que estudia como todo el impacto del metabolismo, cómo interactúan los alimentos con todos los órganos del cuerpo, cómo es que se convierte un alimento en nutrientes, porque digamos que es algo de todos los mitos que vamos a hablar y todo eso, que reducimos los alimentos completos al nutriente que más aportan. Entonces uno escucha mucho el no coma carbohidratos, entonces no coma arroz, no coma papas, no coma no sé qué, pero Claro. detrás de eso hay un montón de nutrientes que se van también. Entonces es muy importante pues como considerar que la nutrición nos habla de eso, nos ilustra de cómo un alimento pasa de ser una papa, una manzana, unos frijoles, a convertirse en compuestos químicos dentro del cuerpo, que esa es otra palabra clave, porque la gente tiene el concepto de que si es algo químico es algo sintético. Y no, realmente todos estamos formados por compuestos químicos, desde el agua que consumimos, que es la misma agua que nos compone a nosotros, todos nosotros estamos hechos de compuestos químicos y pues somos naturales. Entonces es Claro. muy importante dar esa claridad y también aclarar de una vez que no todo lo natural es bueno. Ahorita estamos en un tema muy mediático de lo orgánico, de lo natural, de que si es natural es bueno, entonces no voy a tomar medicamentos porque son hechos en un laboratorio, entonces Claro. voy a tomar hierbas o frutas y si bien sí hay unas propiedades que pueden estar involucradas en esos productos, no porque sean naturales son buenos. De hecho, los venenos más potentes que hay son venenos que están en la propia naturaleza y no necesitan ningún proceso químico para volverse veneno. Wow. Claro. Entonces,
teniendo en cuenta esa base que nos cuentas, la nutrición ya lo definimos como ¿qué se puede decir? Como ciencia, como lo que es a nivel de... Sí, Ok, la ahora, nutrición es dale. una ciencia, básicamente, que es la que estudia, como te decía, el metabolismo y la interacción de los alimentos con el organismo. Es como esa la definición grande. Ok, Pero entonces, ¿qué comprende ir a un nutricionista? Y esa era aquí la voy a pregunta que te quería. aprovechar para hacer una cuñita. Y es que hay otro nombre que uno escucha mucho que son los nutriólogos. Digamos que hay esa dificultad en el consenso del concepto porque en México y otros países el nutriólogo es el mismo nutricionista de aquí de Colombia, que somos profesionales que digamos que nos enfocamos en una carrera de 5 años para estudiar solamente alimentos e interacciones con el organismo. Es nuestro único conocimiento. Ok, Sin embargo, el nutriólogo aquí en Colombia es un médico graduado que hace una especialidad en nutriología, que es la aplicación de la nutrición en patologías. Entonces, ok. ellos tienen más claro el concepto de qué alimentos pueden ser coadyuvantes en un tratamiento, qué alimentos deben evitarse en otros tratamientos porque tienen interacciones con los medicamentos, Pueden ser pero que... ¿Cuál fue la palabra que dijiste? coadyuvantes, ¿Y qué son significa? cosas que ayudan a otras, Ah, ok. es decir, que las potencian. Que si yo, por ejemplo, me consumo esta vitamina C en la fruta, o sea, si yo como frutas ricas en vitamina C, me van a ayudar a que mi tratamiento con hierro en pastillas para la anemia sea mucho más eficiente. Oh, ok, ya. De eso se trata esa coadyuvancia. Pero entonces esa es la formación que tienen los nutriólogos. No son profesionales que están 100% capacitados para dar educación nutricional, planes alimentarios y demás. Obviamente tienen cierto conocimiento que les permite hacerlo, pero no es su campo de acción 100%, pues como el objetivo de su estudio. Ok, entonces aquí ya vamos a responder lo de el profesional en alimentación. Ok, En varios países son los nutriólogos, nosotros acá en Colombia somos los nutricionistas, dietistas, y somos profesionales formados para, uno, enseñarle a las personas cuál es su alimentación ideal para muchas de las cosas que los caracterizan. Es decir, su alimentación ideal teniendo en cuenta su género, su sexo, porque no es lo mismo darle una alimentación a un paciente hombre que se identifica como hombre que a un paciente que nace con un sexo masculino, pero está haciendo una transición de género porque hay ya componentes hormonales en los que también podemos ayudar nosotros desde la parte nutricional. ya. Entonces tenemos en cuenta todo el concepto de sexo, género, de edad, de actividad diaria, de incluso la profesión, el horario en el que se mueven en el día, porque no es lo mismo una alimentación de una persona que trabaja en la noche a la persona que trabaja normalmente de día, porque también hay otros componentes que entran a jugar como en pro o en contra de enfermedades y demás situaciones. Ok, También tenemos la formación para hacer modificaciones en la alimentación en caso de que hayan enfermedades. Entonces, tenemos información sobre cómo abordar la alimentación en un paciente que tiene problemas en su corazón, en sus riñones, en su hígado, en su páncreas, que tiene deficiencias a nivel muscular, que ha pasado por trastornos de alimentación. Y ahí también somos un complemento para los pacientes que sufren de enfermedades o trastornos en la salud mental que impactan directamente su consumo de alimentos. ok, No necesariamente tienen que ser trastornos de alimentación, porque por ejemplo, una persona que sufre de trastorno de ansiedad no necesariamente es anoréxica o bulímica, sino que simplemente tiene ansiedad, pero esa ansiedad se puede manifestar en el tema alimentario. ya. Entonces también participamos en esos tratamientos y algo que es muy importante
es que los nutricionistas, si bien tenemos todo el campo de la alimentación y esas interacciones cubierto, también es importante que la gente haga conciencia de que un profesional solito por sí mismo Ujú. no puede lograr cambios 100% en el organismo de una persona, porque es que las personas no somos solo comida o solo Claro. ejercicio o solo medicinas o solo salud mental, somos un entorno completo y si no se aborda de forma integral, ningún tratamiento va a ser exitoso. Ok. Wow. Claro, al ser personas que estamos compuestas por un montón de áreas, por decirlo así, necesitamos un especialista en cada una que justamente nos ayuda a compensar, porque el hecho de que estemos muy bien nutricionalmente no quiere decir que a nivel psicológico lo estemos y a la final esa parte psicológica va a impactar, de, pues va a volver a impactar, aunque estemos muy bien en cierto momento, la parte nutricional, ¿no? Exacto, esa parte alimentaria. Y que finalmente somos seres, como tú decías, que necesitamos como un profesional para cada cosa. Y es porque somos tan complejos que definirnos en solo un área es imposible. Claro. Porque el conocimiento sobre el cuerpo es abundante, es muy complejo, pero también me atrevería a decir que es más lo que ignoramos que lo que sabemos. Entonces, Wow. también es muy difícil cuando un paciente llega y te dice, mire, es que yo lo he intentado todo y no he conseguido X resultado, porque tampoco todo se basa en la estética o en bajar de peso, que es lo que más vemos. Pero te dicen, mire, yo no he podido llegar a X resultado y lo he hecho todo, pero ese todo implica qué tanto conocimiento han tenido los profesionales que han estado, cuánto se han hablado entre ellos para descartar patologías, descartar condiciones y de hecho muchas de las situaciones que uno atiende en la consulta tienen que ver con interacciones sociales que afectan la parte alimentaria, porque incluso eso se ve afectado desde la parte social. Entonces, digamos que somos mundos muy complejos y cada uno es uno de esos mundos. Y dijiste Entonces, algo muy clave que normalmente uno no lo asocia y que tiene todo el sentido, y es que los profesionales que te atienden en un área deberían de tener contacto con los profesionales que te tratan en otra, porque finalmente es algo que se va a compensar. Pero mucha gente dice, ay no, yo soy amigo de una nutricionista, entonces voy a ir a hacer la consulta con ella, pero entonces voy a la EPS para que me hagan la de psicología y voy a otra parte, un médico general para otra cosa. Entonces, claro, y no había pensado que tenía una unión muy importante justamente la comunicación entre todos los médicos. Eso normalmente no se da y quizá por eso se deba a que los tratamientos a veces no tengan como un buen resultado o una persona con su historia clínica. O sea, ¿cómo es el contacto entre médicos en ese sentido? el tema entre profesionales es bastante complejo. Digamos que particularmente hablando del sistema de salud colombiano, porque pues no tengo conocimiento pleno de otros sistemas de salud, pero ubicándonos en Colombia, es complejo en primera instancia porque el personal médico rota muchísimo dentro de las entidades prestadoras de salud. Entonces son contratos a muy poco tiempo, a 3 meses, 6 meses, que se renuevan o puede que no. Entonces entra uno, sale otro. Y cuando eso pasa, pues son, digamos, procesos que se están truncando, porque entonces el paciente llega otra vez a contar su historia desde ceros. A que este médico me hacía esto y después este me hizo esto y después me cambiaron y me hicieron esto, entonces a ver usted qué me quiere hacer, ¿cierto? De hecho, estos Lo días... otro, Ah, bueno, dale, dale, ahorita te cuento. listo, lo otro es que tenemos unos tiempos muy limitados para la atención de las personas y tenemos que repartirnos entre diligenciar una historia clínica bastante compleja o podernos estudiar la historia clínica del paciente, darle una buena leída, mirar qué intervenciones le han hecho y a partir de ahí, pues saber cómo interactuó con el paciente. Y lo otro es que la formación académica de la mayoría de los programas en las ciencias de la salud son muy enfocados en su propia área, pero digamos que solo hasta ahora se ha visto la importancia de involucrar la salud mental. Porque, por ejemplo, en el caso particular de la nutrición, cuando yo le cambio la forma de alimentarse a alguien, le estoy cambiando todo su entorno, porque entonces si le estoy quitando alimentos que le encantan y dentro de su familia los van a seguir consumiendo delante de él, pero él no puede,
eso va a afectar directamente la salud mental del paciente y va a hacer que sea como un factor para que esa dieta o esa prescripción no se cumpla a cabalidad y afecte la salud del paciente. Ya. Entonces, ahí es donde también es importante considerar la salud mental como un pilar dentro del desarrollo de todos los tratamientos en el área de la salud. De hecho, ahorita que mencionabas tanto esto de la parte psicológica como del contacto con los médicos, estos días escuchaba que alguien comentaba a son de chiste que cuando, como que tiene muchos problemas a nivel psicológico y ha estado con varios psicólogos, psiquiatras, y a modo de chiste lo tomaba, pero yo me puse a pensar y no es algo para nada de chiste que decía, a mí me cambiaron varias veces de psicólogo y me tocaba volver a contar toda la historia y básicamente revivía todo lo que ya había creído sanado porque me cambiaron el profesional y no había una comunicación entre profesionales. Y él lo decía a modo de chiste, pero es como que, juepucha, ¿cuánto daño se le puede hacer a alguien o volver a revivir un montón de cosas que quizá no estaba preparado para recordar solo por el hecho de que te cambiaron el profesional? Eso es una revictimización constante que están sufriendo los pacientes, además de la pérdida de tiempo en sí misma, porque entonces si tienes 20 minutos para atender a un paciente y el paciente va a llegar a contarte lo mismo que le ha contado a otros 5 profesionales antes, ahí estamos perdiendo tiempo. Claro. Entonces, hay algo que es claro y es que en cuanto a la vida y a la salud, el tiempo es determinante y una sola consulta puede hacer la diferencia entre un diagnóstico a tiempo o un diagnóstico en el que ya no haya nada que hacer con un paciente. Wow. Ya ahorita, viendo el tema justamente de la nutrición, tanto como ciencia como carrera, me gustaría que nos expliques de una forma fácil de entender, en palabras de asentado, qué es la Palabras de este país. desnutrición, qué es la desnutrición y qué es la obesidad, porque creo que alrededor de eso también hay un montón de mitos de que el desnutrido es flaco, el obeso es gordo y para de contar, y el que tiene obesidad tiene que bajar y el que está desnutrido tiene que tragar. ¿Cuánto de eso es mito? ¿Cuánto es cierto? Y realmente qué hay detrás de esos términos de obesidad y de desnutrición. Perfecto. Me encanta este tema porque sí siento que hay muchas claridades que se tienen que hacer al respecto. Vamos a partir de algo y es que siempre se ha tratado como en términos muy despectivos el tema, o sea, este Ujú. desnutrido, este Sí, gordo, y de hecho se utiliza para el bullying y demás, entonces es un poquito incómodo pues como la palabra en sí, pero vamos a partir de algo y es malnutrición. La ok. malnutrición, como bien lo indica la palabra, es una mala nutrición, es nutrirse mal, listo. Primera cosa, la gente no siempre tiene la culpa de cómo se nutre, porque entonces hablamos de la malnutrición en niños y ellos no deciden qué comer, ¿cierto? Claro. Y en adultos tampoco, porque entonces si yo tengo un trastorno en el que mi cuerpo se ve de una forma y yo lo veo de otra, pues realmente es poco lo que yo pueda hacer conscientemente ahí. Entonces, importante partir de que la malnutrición es una enfermedad. No es que, como decías tú ahorita, usted está flaco, trague, usted está gordo, baje y pare de contar. Ujú. La malnutrición entonces se divide en dos ramitas, que está la malnutrición por exceso y la malnutrición por déficit. Ya. La malnutrición por exceso es una malnutrición que tiene que ver con que se han ingerido, nos hemos comido más de lo que necesitamos. Ya. Y puede ser, en términos de energía, que ahí es donde se ve reflejada la obesidad, que vamos a empezar también por entender que la obesidad y el sobrepeso no es estar gordo. La obesidad y el sobrepeso es tener más grasa almacenada de la que debería tener. Y no siempre las personas con obesidad se ven gordas, por Wow. decirlo así, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, el caso de una persona que sufrió de un consumo muy bajito de alimentos por cualquier motivo, por motivos psicológicos, económicos, por motivos de acceso a la alimentación, por cualquier cosa. El cuerpo tiene un mecanismo en el que gasta grasa como energía
pero cuando necesita demasiada, también se come la proteína, es decir, el cuerpo se puede consumir a sí mismo. Wow. Cuando eso pasa y la reserva que utiliza es la reserva de los músculos, esa persona tiene que tener un tratamiento no solo de alimentación, sino de actividad física, porque los músculos no se recuperan con comida, los músculos se recuperan con movimiento. Entonces, Solamente. 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 Ok, O sea, si yo hago movimiento y no tengo comida, pues no va a haber recuperación porque no voy a tener nutrientes para que ese músculo crezca. claro. Pero si yo como y no me muevo, no va a pasar nada con ese músculo tampoco. Wow. Entonces tienen que estar las dos cosas presentes. Entonces, esa persona está supremamente delgada y su masa muscular se ve muy afectada por no haber comido como debería. Y en algún momento empieza a comer porque su situación económica mejoró, porque ya pudo conseguir alimentos, porque estuvo secuestrado y lo liberaron, porque su trastorno alimentario le permite comer, Ok, y empieza a recuperar peso, ya. pero ese peso lo gana casi todo en grasa, porque no está haciendo la parte de movimiento que debería estar realizando. Ok. Ahí podemos tener personas delgadas con obesidad, porque su porcentaje de grasa está por encima de lo que es sano. Wow. Ok. Y eso lo podemos ver reflejado en pruebas no solo antropométricas, que es decir, lo que podemos medir, Ujú. los pliegues que se toman, los perímetros, lo que hacemos con las cintas métricas, sino también con exámenes de sangre donde se ven afectados cosas como los triglicéridos, el colesterol, la glicemia y todas estas cosas. ¿Listo? Ok. Entonces, tenemos malnutrición por exceso, hemos comido más de lo que necesitamos. Puede ser más calorías, acaba de pasar una moto gigante. Pueden ser entonces más calorías y tenemos el tema de la obesidad. También hay un tema de malnutrición por exceso, que es donde se hace daño específicamente en hígado y riñones, que es cuando consumimos exceso de suplementos vitamínicos. Ok. También pueden haber excesos por vitaminas y esos excesos son peligrosos porque pueden ocasionar daños a la salud. Entonces, siempre que vayamos a tomar vitaminas, debemos consultar con el médico porque si no hay un déficit, estamos pudiendo generar una enfermedad grave de la que no podamos recuperarnos. Wow. Y que creo que ese es Tenemos otro entonces mito, por ¿no? el O otro sea, la lado. gente cree que entre más vitaminas tenga es porque es mejor y va a poder hacer más cosas y va a tener más fuerza. Pero también creo que es uno de los mitos que están como alrededor de la nutrición de que efectivamente no es así y que antes te hace mal. Exacto. En las vitaminas, digamos que hay dos mitos muy claros. El primero es que lo que tú dices, si yo como muchas vitaminas y cola granulada y centro mis pastillitas de Estados Unidos que me manda mi tía y vitamina C y todo, entonces estoy más sano y emulsión de Scott, entonces estoy muy sano porque estoy comiendo muchas vitaminas, pero eso es completamente falso. Y además que las vitaminas sirven para subir de peso. Las vitaminas no suben de peso. De una vez, dejemos eso claro. Tenemos entonces esa malnutrición por exceso. La malnutrición por déficit es lo que conocemos como desnutrición y la desnutrición puede ser de tres formas. Entonces, tenemos la primera que es la desnutrición como proteico-calórica, que quiere decir que ni comemos proteínas ni comemos calorías, Claro. entonces como no estamos comiendo bien, pues simplemente adelgazamos de todo. Se acaba masa magra, es decir, músculos, y se Ok. acaba masa grasa, es decir, gorditos. Mm. ¿Listo? Tenemos otro tipo de desnutrición, que es la desnutrición proteica, que en esa desnutrición es donde empiezan a haber unos desbalances o unos desequilibrios en el cuerpo muy importantes y son básicamente estos niños que vemos, que es la típica foto de desnutrición que todos hemos visto, del niño con el estómago muy inflamado, de extremidades muy delgadas y usualmente de manitos y pies gorditos porque están llenos de agua. Y Ok. es por ese mismo desequilibrio en el consumo de proteínas. ¿Listo? Ya. Y tenemos una tercera malnutrición por déficit que se llaman carencias invisibles, que es cuando yo como, por ejemplo, muy buena cantidad de alimentos ricos en proteína, muy Mm. buena calidad y cantidad de alimentos ricos en energía,
en carbohidratos, en grasa, pero no estoy consumiendo alimentos que me aporten las suficientes vitaminas y minerales y por eso al tener ausencia de ellos hay procesos en mi cuerpo que no funcionan adecuadamente. Ahí es donde uno pudiera contemplar una suplementación, pero partamos de que todas las necesidades del organismo se pueden suplir con una comida donde se ingieran todos los grupos de alimentos. Ya. Cuando dejamos de ingerir algún grupo, ya es pertinente revisar si cabe una suplementación o no. O Pero sea, mientras comamos de todos los suplementación, grupos de alimentos, no hay la problema. suplementación es entonces directamente proporcional a la vitamina o caloría o lo que uno deje de comerse en su alimentación normal, habitual. No es para Exactamente. tú comas bien y comas más vitaminas aparte. Exacto. Y debe tener ciertos parámetros, digamos, para que no sean perjudiciales o para que sean necesarios. Si yo, por ejemplo, me fui para un viaje 3 meses en un lugar donde no podía comer alimentos ricos en proteína, pero ya llegué a mi casa y puedo retomar mi dieta, no es necesario una suplementación muy agresiva. Puede Ok. que ni siquiera sea necesaria una suplementación, porque mi alimentación va a volver a incluir esos grupos de alimentos. Pero si es una decisión permanente, como en el caso de personas que son vegetarianas, veganas o que tienen alguna intolerancia a un grupo de alimentos y que no pueden consumir determinadas cosas, ahí ya se puede contemplar una suplementación y siempre se hace de la mano del médico. Nosotros como nutricionistas tenemos la capacidad de sugerir los suplementos, pero es el médico quien los autoriza. Bueno, eso está súper interesante, pero aquí hay ya un tema que empieza a entrar también como a hacer un poco de ruido y es que hablamos nosotros desde la nutrición como adultos, de lo importante que es para sostener una vida saludable y todo esto. Pero quiero que hablemos de un tema que también me llama mucho la atención, que me has comentado cosas como en nuestras conversaciones y que yo no sabía que tenía tanta importancia y es lo de la lactancia materna, que uno piensa que es como que para que el bebé se le quite la sed y ya dele leche, pero en realidad hay un montón de cosas detrás de esto y me gustaría saber cuál es realmente la importancia que hay detrás de la lactancia materna y por qué tanto mito como también alrededor de esto. Hace un tiempo, hace relativamente poco, una periodista afirmó que esto era una práctica solamente para países subdesarrollados, fue que dijo. Y esto también desató una polémica enorme que creo que tiene, o sea, la polémica como tal tiene mucha razón de, o sea, de rebotarse contra este tipo de argumentos y de afirmaciones. Entonces, ¿qué hay detrás de la lactancia materna? Digamos que la importancia que no reconocemos en la lactancia y que debemos empezar a darle es que la lactancia no es solo un alimento. La leche materna es un tejido vivo. Cuando tú coges leche materna para analizarla, ves cosas vivas dentro de ella, porque Ya. está llena de anticuerpos, de bacterias, de enzimas, de cosas además de los nutrientes que hacen que sea un alimento, digamos que mágico para el entendimiento de uno como una persona Claro. del común. O sea, hay muchas cosas que se siguen descubriendo en ella, pero es tanta la importancia que tiene y es tan vital que es el único alimento que cambia a través del tiempo. Es decir, la leche materna de una mamá que recién tuvo un bebé hace una hora no es la misma de una mamá que lleva 3 años dándole lactancia ¿Qué? materna a su hijo. Wow, y creería uno que pues es leche que sale por la misma parte, entonces como que va que hay leche igual. Pero Exacto. wow. Incluso se presentan cambios si son embarazos gemelares o múltiples. Si el bebé es prematuro, la leche es diferente de la de un bebé a Wow. término. Si el bebé está enfermo, también cambia la leche en ese momento para darle justo lo que necesita. Es decir, la lactancia cambia a medida de la necesidad del niño. O sea, no es algo que solamente con el tiempo de forma casi automática vaya cambiando, sino que tiene una conexión directa con el niño. Wow. Exactamente. Ya Porque entiendo por qué dijiste la palabra mágica.
Sí, es que es de hecho el único alimento que puede hacer eso, porque se construye a partir de las necesidades del niño. Entonces, es literalmente mágico. O sea, hasta para uno que, digamos, tiene un poquito de conocimiento, Claro. es ese tema. Incluso es tan bonito el proceso con la lactancia que no es lo mismo la leche materna al principio de una toma que al final, porque es como tan inteligentemente pensada, el Ujú. cuerpo la desarrolla de una forma tan inteligente que hace que lo primero que salga sea como la leche y los azúcares para calmar la sed. Pero si el bebé tiene Wow. hambre, pues permite que esté más tiempo ahí pegado, haciendo su proceso de succión y sacando una leche más rica en grasa, en proteínas, que le va a ayudar a saciar el hambre también. Y aquí llega entonces una pregunta de la gente que utiliza estos, no sé si se llamará así, succionadores o algo para extraer la leche y como que tenerla en tarritos. O sea que eso en teoría le está quitando cierto proceso, porque según entiendo, al principio sale de una forma con, o sea, con cierto objetivo, por decirlo así, pero si todo va a dar como un tetero o algo así, eso le cambia, no sé, los componentes o algo directamente a la leche, o cómo funciona eso. No necesariamente, no necesariamente porque en primera instancia, pues las glándulas mamarias no son almacenes de leche, son fábricas. Y esa es Ok, una concepción que la gente tiene. Es como dices que se me acabó. No, no se acabó. O sea, puede que cambie la textura de los senos, puede que en algunos momentos sea más firme, que obviamente van a haber momentos en los que están como muy llenos porque la producción está acelerada, pero es una fábrica, no un almacén. ya. Entonces, ahí primero. Lo segundo es que el extractor, digamos que no tiene la misma potencia ni la misma eficacia que tiene la succión del niño, Ya. porque el niño viene pues con unos reflejos que coinciden con el mecanismo del seno, el funcionamiento del seno, para Wow. poder que salga la leche. Ujú. El extractor, digamos que no funciona de la misma manera, pero sí alcanza a sacar como una parte de la leche, no cambia la composición, Ya. porque finalmente el niño está haciendo una toma en la que está ingiriendo agua, azúcares, grasas y todos sus componentes, y finalmente pues eso mismo va a quedar en la leche, Ujú. ¿cierto? Ya. Entonces no es que cambie la composición. Lo que las mamás sí pueden ver, que es muy bonito de ver con ellas, es que se separan esas fases o ellas empiezan a ver que al principio sale una leche muy clarita, incluso en algunas mamás es casi azul, Wow. y luego va cogiendo un poquito más de color, de color, de color, hasta que empieza a salir casi beige, que es ya la parte donde tiene más grasa. Entonces, eso lo pueden congelar incluso, pero a veces se presenta la separación de los componentes del graso y el más lleno de agua, Ya. entonces se hace esa división y se ve pues como muy bonito ese proceso también. Con lo que acabaste de decir me surgió otra pregunta. Cuando dices que la leche cambia con respecto a la salud quizá del niño o el estado en el que se encuentre, ¿es realmente que cambia la composición de la leche o la leche siendo la misma hace un efecto distinto en el niño? No, cambia la composición. Es decir, si el bebé tiene gripa, tiene mocos, entonces sí, las gripas de los bebés son muy como el moco, la fiebre y la indisposición, Ya. ¿cierto? Entonces, pero es algo causado por un virus, no un catarro. Ok. Usualmente, lo más común es que el bebé pues se contagie también después de que se contagia la mamá, Claro. más que todo si son virus respiratorios. Ok. Entonces se contagia alguien en la casa, la mamá está expuesta, la mamá desarrolla anticuerpos y el bebé recibe esos anticuerpos por medio de la leche. Entonces, Ya. digamos que es una leche que puede tener una carga más alta en proteínas porque esos anticuerpos necesitan llegar al bebé. Ahora, si solo el bebé se enferma, se han determinado unos mecanismos muy especiales donde, digamos que los pezones tienen como ciertos receptores en cuanto a la saliva del bebé para encontrar cosas que estén mal y poder responder a esas Wow. necesidades. O sea, no precisamente pues como en los pezones Claro. así, pero para que la gente Sí, nos sí. pueda hacerse una idea un poquito, Wow. es básicamente es el funcionamiento. Entonces, la glándula mamaria detecta por medio de la saliva del bebé necesidades o patógenos
o cambios importantes para poder suplir esas demandas. Ahí justamente con el tema de lo que tiene que ver con la lactancia y todo esto, también llega una pregunta muy común, es, ok, ya le estoy dando a mi hijo, ya sé la importancia, sé cómo debo hacerlo, porque también eso tiene una técnica de cómo hacerlo, ¿cierto? O sea, también tiene como una forma como exacta de pegar al niño, algo así, ¿cierto? Sí y no. Ok. Sí hay una técnica, sí hay unas posiciones, sí hay cosas importantes que tener en Ujú. cuenta, pero si yo no altero la naturaleza del proceso, el bebé sabe cómo pegarse. ¿Y qué es alterar la naturaleza del proceso? Alterar la naturaleza del proceso es llevarse el bebé cuando la mamá lo tiene, separarlo de la mamá Al momento del para, nacimiento, pues. exacto, Ya. para bañarlo, ponerle ropa, ponerle medicamentos, pesarlo, medirlo. Ujú. Todas esas cosas pueden esperar, todas, sin excepción. Ok. Solo casos muy específicos donde, por ejemplo, la mamá se nos está muriendo y entonces tenemos que reanimarla, obviamente, o Claro, el son de bebé fuerza requiere una mayor. reanimación, exacto. Pero en la mayoría de los partos, incluso siendo cesáreas, el proceso que se debería dar es el torso desnudo de la mamá, recibe al bebé encima. Incluso para quienes quieran buscar información sobre esto, hay videos muy bonitos de un tema que se llama arrastre al pecho, porque así se llama, y es como la cría humana pasa del parto al amamantamiento por sus propios medios, Arrastre al pecho. al pecho. Acá lo voy a anotar para que la gente también lo pueda ver fácil. Entonces es un proceso donde ponen el bebé sobre la mamá, como aquí acostadito de frente, y el bebé debe secarse todo para que no se vaya a resbalar, evidentemente, Ya. pero no se le secan las manos, porque el líquido amniótico que tiene en las manos, él va a usar ese líquido para empezarse a guiar por el cuerpo de la mamá. Cuando llega, él empieza como a reptar, como una culebrita por encima del cuerpo de la mamá, y las pataditas con las que se mueve ayuda a estimular el útero para que la placenta salga y Ujú. para disminuir como ya las contracciones después del parto. El bebé empieza a subir, estimula el útero a medida que lo va haciendo y cuando se acerca a las glándulas mamarias, digamos que ellas cambian el color de ciertas zonas durante el embarazo para que se hagan más visibles para el bebé, porque el bebé no ve muy bien cuando nace. Wow. Entonces se vuelven más oscuras para que el bebé sienta que ahí hay un cambio, llame su atención y él empieza a pasar la mano y la interacción del líquido amniótico con las hormonas que se liberan y las sustancias que se liberan por la parte de los senos de la mamá interactúan diciéndole al bebé, aquí está la comida. Es un Wow. proceso netamente animal, netamente instintivo, y el bebé solito va a buscar su comida. Cuando ese proceso se lleva a cabo, el bebé usualmente no tiene dificultades para pegarse ni para una técnica adecuada. Ahora, Vale. cuando se interrumpe todo ese proceso, se retarda que el bebé tenga ese contacto con la mamá, sí depende de una técnica pues especial, como que el bebé no se pega del pezón, que es como el chupito que sale, sino que abre la boca gigante y casi medio seno le tiene que caber en la boca, porque Claro. la gente al ver los teteros se imagina que el seno es igual. No, es Claro. completamente distinto. De hecho, el bebé para poder tomar tetero tiene que cerrar la boca para poder agarrarse del chupito. Con el seno, él tiene que abrir la boca todo lo que le da. La comparación con el adulto es cuando comemos hamburguesas. Es Ok. exactamente la misma posición, que abre demasiado la boca, la hamburguesa se pone sobre el labio de abajo y la parte de arriba va a buscar el pan. Eso Ya. mismo es la posición que tiene que tener un bebé para tener como un agarre exitoso en su lactancia. Y Qué eso, la bonito. información viene cargada en ellos. Increíble. Y más que sea algo tan natural y que no se tenga que enseñar es súper mágico. Y ahora es que llega también la pregunta de un montón de gente, ok, ya aprendí, se hizo el proceso, ¿en qué momento desteto? ¿En qué momento, en qué años de mi hijo o cuando ya no me salga nada? ¿O cuál es el momento propicio de, del destete? Porque también veo que hay como mucha confusión con respecto al tema. Mucha gente que cree que es algo como subjetivo de la mamá o que no es que yo sé lo que mi hijo quiere, entonces él quiere tetero, tome.
Pero entonces, realmente, ¿cuál es el momento propicio para el destete del niño? El momento adecuado es cuando bebé y mamá así lo decidan. Ok, Digamos que biológica e históricamente se habla de que como especie la lactancia se termina entre los 5 y los 7 años, ok. hablando de las primeras personas, ¿cierto? Ujú. Pero el ritmo de vida actual y muchas cosas pues no permiten que eso se lleve hasta que un niño esté en la primaria. Ya, Entonces, digamos que el tiempo se reduce a lo que mamá y bebé así quieran, decidan y necesiten. ya, Lo ideal y la recomendación, pues como transversal, es hasta los 2 años o más. La Organización Mundial de la Salud ni siquiera pone un límite de hasta cuándo es, hasta los 2 años o más. Mínimo, ojalá, 2 años. Los primeros 6 meses son de lactancia exclusiva y a demanda. ¿Eso qué quiere decir? Cuando el niño pida, como el niño pida, porque el niño pide. ya, o sea, no es un asunto de que Cada tres son las horas, 6, venga, péguese, entonces es más ligado hacia la necesidad del niño. exactamente, porque el hambre en los niños es instintiva. Además, porque la lactancia no solamente tiene que ver con hambre y sed, sino con necesidades de vínculo y de temas afectivos y de seguridad y de desarrollo cerebral. Entonces, no se reduce solo a comida y bebida. Wow. Y a partir de los 6 meses se recomienda la introducción de otros alimentos de forma complementaria hasta el año. ¿Qué quiere decir complementario? Que complementa a la lactancia. La lactancia no es un complemento de la comida, es la Ya. comida la que complementa la lactancia. Usualmente en ese proceso los niños solitos se van destetando y tampoco es un proceso lineal, como que le doy lactancia, rayita, le doy comida, rayita, y aquí entonces para abajo, entonces ya cada vez va a tomar menos. No. Hay algo que se llaman brotes de crecimiento, hay unas etapas específicas. Por ejemplo, al año es muy marcado que los niños dejen de comer alimentos para volver a la lactancia materna, por cambios cerebrales que se están haciendo, por cosas del desarrollo, del neurodesarrollo, que afectan esa parte alimentaria y vuelven a darle prioridad a la lactancia materna. Y ese punto de ese cambio que no conocía, vengo a enterarme sobre el tema, ¿es un tiempo exacto o también es algo como instintivo, por decirlo así? ¿O en qué momento, como exacto, cómo sabe una mamá que debe hacer ese cambio, ese switch? Como lo hablábamos ahorita, todos los cuerpos son universos diferentes. Eso obedece al momento de desarrollo del niño. Hay niños que pueden tener las etapas un poco antes, otros que van a tener las etapas un poco después. No necesariamente es como cuando cumpla el año y apague la vela de la torta, va a pasar esto. No, eso no sucede así. Se habla por etapas y de hecho por eso es importante cuando se les habla de que vayan a los controles de crecimiento y desarrollo, de vigilancia al crecimiento, porque es detectar alertas a tiempo para poder descartar complicaciones futuras. Si el niño no habla nada al año, puede que él no tenga nada, pero puede que sí. Ujú, claro. Entonces, si no cumple con ese hito del desarrollo, lo importante no es decir, es que el niño tiene un trastorno, es que el niño, no, es evaluar, porque puede ser parte del desarrollo normal del niño que todavía no está preparado para hablar, como si pueden haber cosas importantes detrás que si se tratan a tiempo se pueden solucionar. Wow, qué interesante. Ahorita para la gente del futuro que nos esté viendo, estamos saliendo de una pandemia mundial. Esperamos que Em, no estemos en el apocalipsis zombie, por favor, gracias. sería bonito, sería bonito no estarlo. Y esta pandemia creo que nos ha dejado muchas enseñanzas con respecto a muchos temas, pero hay algo que me llama mucho la atención y es que en algún momento también hablaba contigo que también ha descubierto un montón de cosas en la gente con respecto a la parte psicológica, psiquiátrica, y eso también tiene un impacto en la nutrición. Entonces, ¿qué podrías decir tú que hay como el título de esta sección la vez, pandemia versus nutrición? ¿Qué hay ahí? Y que esto no fue solamente como, ay, nos encerraron y ya, sino que esto en realidad tuvo un impacto. ¿Qué tienes para ver, para comentar sobre lo que ves justamente en esa relación de la pandemia versus la nutrición?
Yo tuve un encuentro muy interesante a principios de la pandemia, porque pues a mí de alguna forma lo que más me gusta de mi carrera es que la puedo aplicar yo. Entonces, Ujú. si yo no tengo pacientes, yo estoy tranquila porque yo soy mi principal paciente y trato de todo mi conocimiento aplicarlo en mí. Pero me pasó algo muy llamativo y muy confrontador con alguien, y fue que al principio, cuando las cuarentenas estrictas, todo muy que teníamos que estar encerrados, esta persona me hizo un comentario como: a mí no me venga a dar recomendaciones de comida porque yo mi cuarentena la vivo como me da la gana y como lo que me da la gana. Ah, Ok, perfecto, sí, buen provecho. Pues uno qué no pena tiene, contigo. sí, uno realmente no tiene mucho que decir, y digamos que uno también entiende que las crisis sacan lo mejor y lo peor de las personas. Quien tiene cosas buenas para dejar salir, las saca en la crisis, y quien tiene cosas muy malas para dejar salir, también lo hace. Entonces, pues de pronto la agresividad en la respuesta y en la conducta per se, pues probablemente tenía que ver con el momento de estrés por el que la persona estaba pasando, Claro, qué sé yo. Pero mucha gente optó por la cuarentena, considerarla como unas mini vacaciones, para, no sé si bajarle un poquito al estrés de lo que estábamos viviendo, que es una situación nueva, desconocida, que obviamente nos expone a un montón de cosas, claro. y empezaron a comer muy mal, en cantidades alarmantes, y además el estar encerrados hizo que la gente fuera mucho más sedentaria. Claro. Entonces, si normalmente somos sedentarios y buscamos llegar a todas partes con el mínimo esfuerzo, en la pandemia fue mucho peor. Claro. Eso lo que produjo fue un montón de incrementos en el peso de la gente, con un resultado muy triste. Y es que la incidencia de personas con sobrepeso y con obesidad que mueren al contraer coronavirus y enfermarse de COVID-19 es más alta del 70%. Es decir, Wow. estamos hablando que de 100 personas que entran enfermas por COVID a un hospital, 70 probablemente mueran, Wow. solo por tener sobrepeso y obesidad. Porque, como lo hablamos ahorita, no es estar ni verse gordo ni no caber en una talla de ropa, sino al tener más grasa de lo que debe haber en el cuerpo, pues hay muchos sistemas que se desequilibran. Es también una enfermedad inflamatoria. Entonces, si tengo mis órganos inflamados y le estoy agravando la inflamación con un virus muy agresivo, obviamente tengo más probabilidades de morir. Entonces, muchas Wow. personas que al principio de la pandemia no hubieran tenido riesgo para morir de COVID, han muerto de COVID por no haberse cuidado hace un año. Claro, esto creo que más que dejarnos un asunto teórico de que ay, hay que estar saludables, es que realmente nos mostró en la práctica y hasta con personas muy cercanas el hecho de que uno tiene que cuidarse y más allá. De hecho, acá viene otro de los temas que me llama mucho la atención y es, ay, no, es que uno ser gordito es muy lindo o acepta tu cuerpo como eres. Y yo creo que hay una línea muy delgada el aceptar como eres y la otra cosa es aceptar que estás enfermo y quizás no lo sabes y aceptarlo porque ay, así es mi cuerpo. Y el hecho es que el estar gordo, más allá de ser algo estético, es algo que normalmente no es algo bueno. O sea, ¿qué tienes tú con relación a tu pensamiento, a tu profesión, de ese tipo de frases de acepta tu cuerpo como eres y si eres gordita entonces demuéstralo sin pena, pero qué realmente hay de daño detrás de todo ese tipo de afirmaciones? Pues la experiencia y la ciencia han sido muy claras, mostrándonos que alrededor del 5% de los casos de obesidad tienen que ver con algo genético, Ok. que es algo que no se puede modificar. ¿Listo? Es un porcentaje muy pequeñito que uno dice, aquí no hay nada que hacer. Porque es una persona que come bien, que hace ejercicio, que realiza actividades que mantienen su salud mental estable. Como todo ese tema está en balance, y simplemente es una persona que tiene más grasa acumulada de la que debería. Ujú.
pero incluso muchas veces son personas que son más grandes de lo que se espera para su estatura, que eso también es ridículo, o sea, resumir la obesidad, aquí usted pesa tanto y mide tanto, entonces ya es obeso, eso no tiene sentido, Claro, porque muchas veces son personas que también tienen más masa muscular de la que en promedio tiene la gente. claro. Entonces, si tiene más músculo y tiene más grasa, pues es obvio que va a pesar más y que se va a ver más grande, ¿cierto? Pero si todos sus exámenes son buenos, si su alimentación, su estilo de vida está bien, no tienen por qué atacar su cuerpo. Ahora, es que uno no tiene por qué comer bien, ni tiene por qué hacer ejercicio como un castigo, ni porque me toca, Ujú. ni por atacar mi cuerpo. Es un estilo de vida que cuando uno lo adquiere, encuentra los beneficios en todas las esferas, De porque no acuerdo. es solamente en, ay, sí, que en la ropa. Claro. No, eso no funciona así. Empieza a mejorar toda la parte de la atención, te estresas menos porque manejas mejor el estrés, porque tus hormonas están en balance. El desempeño sexual mejora sin importar si sos hombre o si sos mujer. También tiene mucho que ver con eso. Ya. El rendimiento físico. No es lo mismo ir al gimnasio o hacer un deporte que me gusta o encontrar una actividad de la que disfruto. Y por ejemplo, si a mí me gusta caminar, hoy camino 2 cuadras y me muero al llegar al semáforo, que en un año de estar caminando, poder subir lomas que eran impensables cuando yo empecé. Claro, Y no necesito ni tener obesidad ni estar enfermo de nada para empezar a hacerlo. claro. Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos que considerar cuando hablamos pues como de cambios y de todo este tema del amor propio. Ujú. Ahora, uno debe amar su cuerpo simplemente por el hecho de tenerlo. Y porque lo amo, debo cuidarlo. No es Claro. que, ay, no, yo estoy así con el azúcar por las nubes, tengo el colesterol que me hace vomitar diario, todo lo que como me cae mal, no, cada mes me toca comprar una ropa más grande porque ya no quepo en la que tengo, pero yo me amo tal y como soy. Eso se llama conformismo, eso no es amor. Claro. Y eso hay que tenerlo claro. Y también necesitamos ayuda de un equipo de psicología, de nutrición, de medicina, porque son cosas que tenemos que atacar. Claro. Entonces, si yo no cuido el cuerpo que tengo, no lo estoy amando. Y es que no es que a mí me gusta estar acostado, a todos nos gusta, porque es un mecanismo cerebral de recompensa y de placer y de cosas inmediatas que están pasando, pero no quiere decir que sean beneficiosas ni que yo realmente esté cuidando mi cuerpo. Y Claro. así como uno profesa amor porque no es que yo amo a mi pareja porque la cuido, o uno tiene que cuidar lo que ama, precisamente por eso. Lo primero que uno tiene que cuidar en la vida es el cuerpo que habita. Total. Hay muchas cosas que a nivel social van en contra de esto del amor propio. Y yo creo que una de las cosas que más daño le hace a la gente es la comparación. En esto ha habido un protagonismo también muy importante con respecto a las redes sociales, porque siempre tienes al alcance de un clic la persona mejor, la que tiene mejor cuerpo, la que tiene mejor actitud, la que tiene mejor vida, supuestamente. Y esas comparaciones también empiezan a afectar mucho la parte nutricional, mental y todo lo que tiene que ver con la percepción mía de mi cuerpo, de es que yo no me veo así. Entonces, siento que ha habido un impacto en ese sentido. Yo soy un defensor de las redes sociales y creo que la tecnología siempre nos tira hacia mejor, pero también hay un espectro en donde algo entre un bien mayor haga también es equivalente al mal que puede llegar a ser. Siempre va a ser algo relativamente equivalente. Entonces aquí llega justamente el tema de todo esto de las comparaciones, gracias a la, bueno, no gracias, sino debido a las redes sociales. Y justamente por medio de las redes sociales, los influencers, llega otro tema que me parece súper delicado y es sobre las recomendaciones que hacen los influencers, sea de salud, sin ser profesionales, de suplementos o de cosas, de que porque una marca me pagó, entonces miren, esto es lo mejor, y, y lo recomiendan como si fuera cualquier cosa, pero es algo que tiene que ver con la salud y que puede estar jugando de hecho con el bienestar de otras personas. ¿Qué tienes tú por comentarnos con respecto a las redes sociales, los influencers y este tipo de recomendaciones? ¿Cómo saber cuándo una de esas recomendaciones
nos sirve, cuándo no, y cómo evitar pues caer en este tipo de cosas que nos lleguen finalmente a hacer daño a nosotros. En ese espectro tan amplio de la información que recibimos de redes sociales, es muy importante tener en cuenta la diferencia entre una recomendación de una persona que está haciendo algo y un profesional. Y la diferencia es básicamente que yo, por ejemplo, ustedes me vieron ahorita que está tomando agüita con limón, pues no, usualmente no tengo gaseosas en mi casa y a veces se me antoja como algo con gas, entonces lo que hago es con jugo de limón hacerme como una soda. Ya, agua con gas, limón y esas son como mis gaseosas usualmente. Claro. Entonces me las tomo porque me gusta, porque me refresca, porque me hace sentir bien. Es muy distinto que yo les diga hoy, como persona, tomen agua con limón porque es lo máximo, porque les va a hacer sentir súper bien, porque les va a encantar, a que yo les diga como profesional en el área de nutrición, si ustedes consumen esta bebida, van a tener estos beneficios o tengan cuidado que pueden ocasionarse estos daños. Los profesionales tenemos un conocimiento basado en estudios y en experiencias que convergen en los resultados de muchas personas alrededor de una misma práctica. Ya. No se resumen al a mí me funciona y por eso lo recomiendo. Porque todos somos un mundo distinto. Entonces, esa es la principal diferencia. Es importante tener cuidado con todo lo que recomienden, porque precisamente por eso, si esa persona recomienda esta crema y yo me la unto y me da una alergia, es muy posible que yo me coma ese producto y dañe mi sistema, porque esa persona tiene un organismo distinto al mío y porque de pronto mis riñones estaban muy enfermos, yo no venía prestándoles atención a los síntomas porque pensé que eran normales o porque nunca había sentido nada, pero esa cosita hizo la diferencia en que hoy yo pierda un riñón y esa persona siga su vida normal. No es culpa de la que está normal por estarlo promocionando, Claro. pero sí es mi responsabilidad decidir qué estoy consumiendo y qué decido darle a mi cuerpo. Ahora, hay un tema que yo veo con la gente y es, yo no como pan porque es un alimento ultraprocesado, pero me lleno de todos los suplementos y las pastillas que pueda. Claro. Eso no tiene sentido, Claro. no lo tiene. Entonces, Como todo lo si que no está fuera ultraprocesado el suplemento y las pastillas. exacto, todo lo que tenga que salir de una empresa y que sea supremamente modificado, tiene que tener efectos secundarios, ya en 2 meses o en 20 años, pero todo tiene efectos secundarios. Ahora, yo entiendo que es difícil cuando uno se vuelve, digamos, admirador de algo, asumir que no es bueno o asumir posiciones en contra, ¿cierto? Pero es Claro. que si a mí me funciona, si yo tomo X marca de suplemento para bajar de peso y a mí me ha hecho bajar de peso, ¿por qué voy a decir que es mala? Si a mí me ha funcionado para lo que quiero. Claro. Ok, primero, ¿bajaste de peso de qué? ¿De grasa o de músculo? Porque es que no es lo mismo. La Claro. gente no necesita bajar de peso. Yo lo que necesito es equilibrar mi porcentaje de grasa y mi porcentaje de músculo. Ahora, después de que tú dejes de tomar esos suplementos y le hagamos un estudio a tu cuerpo, vamos a encontrar tus órganos vitales de la misma forma como los tenías cuando empezaste. Wow, Entonces, es que son muchas cosas alrededor del tema, ¿no? y que finalmente una persona que no tenga la preparación tampoco tiene la conciencia y está Claro. actuando dentro de los parámetros que le está dando una marca. Es más, nosotros como profesionales también estamos expuestos a eso cuando nos ofrecen alimentos para reforzar la nutrición de los pacientes o productos cuando los pacientes no pueden comer y deben alimentarse solo de ciertos productos ya diseñados específicamente, pero es nuestra responsabilidad estudiarlos, mirar sus ingredientes, no es solamente cuántas calorías me aportan ni cuántos gramos de proteína, es revisar los ingredientes, verificar que sean compatibles con los medicamentos de esa persona. No es un tema tan aleatorio como Claro. las personas creen.
Y pues como todos comemos, entonces todos sabemos de nutrición, porque es algo que todos hacemos. Claro. Entonces ahí también yo siento que va mucho como ese tema de que la nutrición sea un tema que todo el mundo aborda, pero nadie se hace responsable. Y ese es el otro tema. Ujú. Si a mí mi nutricionista me envía un suplemento y me dice tiene que ser este, y yo soy alérgica a un ingrediente y hago un shock anafiláctico, es probable que yo pueda demandar a ese profesional por no tener en cuenta mi historia clínica o por no haberme hecho aclaraciones. ¿Qué es el shock anafiláctico? Un shock anafiláctico es una reacción usualmente que se da en las alergias, una reacción grave que compromete la vida, Ya. porque usualmente es la inflamación de adentro hacia afuera. Entonces, lo primero que se inflaman son las vías respiratorias, se cierran y no puede pasar aire, entonces ahí el paciente puede morir incluso. Wow. Entonces, si algo que me receta un profesional a mí me hace daño, yo puedo demandar a ese profesional o buscarlo y seguir un proceso, pues no necesariamente todo tiene que ser para demanda, porque no todo se tiene que saber en la vida. Claro. Entonces, si él me manda algo y yo soy alérgica, puedo volver donde él y decirle, mire, esta es mi alergia, porque otra cosa la puedo sustituir. Ujú. Y a mí el influencer de turno me dije que me tome cualquier cosa, su única defensa es, yo puse un hashtag que decía AD porque es una publicidad. Claro. Ya, es su decisión comprarlo. Hay mucha gente que puede estar preguntando, bueno, entonces yo ¿qué puedo creerle o no a mi influencer? Y yo creo que la respuesta es más que obvia, de que listo, anótate el nombre, busca información, pero sobre todo consultar con el nutricionista de, sobre el tema, de lo que te están recomendando, de qué es, porque puede que como sea algo bueno, puede algo que no lo sea, o que simplemente puede ser bueno, pero a ti no te va a caer bien por cualquier cosa tuya como tal. Entonces la respuesta sería como esa, pues como contrastar la información que te da un influencer con el de tu profesional, o cuál sería ahí como la manera. Esa es la indicación, básicamente. Y de verdad, o sea, quiero pedir un favor muy grande aprovechando este espacio, y es que cuando las personas vayan a hacer ese tipo de consultas, tengan la capacidad de asumir que su profesional no tenga una respuesta en ese momento y tenga que decirles, no sé, no conozco el producto, voy a estudiarlo y te cuento. Claro. Porque nosotros como profesionales tampoco tenemos ni el deber, ni la obligación, ni la capacidad de saber todo de todos los productos del mundo que salen todos los días. Porque si ustedes se ponen a ver cuántos productos desarrollan todos los días, son miles. Claro. ¿Cuántas marcas hay? Hay millones. Entonces, también es reconocer que el profesional, por ser profesional, no puede ser adivino, pero tiene la capacidad de decirte, ve, no conozco el producto, dame información, vamos a buscarlo. Si no tenemos tiempo en la consulta, yo me comprometo a buscarlo y te actualizo y te cuento. Claro. Entonces, también es eso, porque me han tocado, digamos que situaciones con personas que es que ese profesional es muy desactualizado porque no sabe de lactancia materna, pero es que es un profesional que se dedica a atender diabetes y todos sus pacientes pasan de los 50 años, por ejemplo. Claro. Entonces, si su competencia no es esa, sí, qué rico que se actualice, pero es que, gente, todos tenemos trabajos y no todos sabemos todo el trabajo que hacemos. Y si nos pasan del trabajo de una empresa a otra, probablemente hayan cosas que tengamos que aprender, porque no todo trabaja igual. Ahora, uno todo el día trabajando, sacar tiempo para actualizarse y querer tener toda la información que los pacientes necesitan, no siempre es fácil. Entonces, también reconocernos como seres humanos, que no nos las sabemos todas, pero les podemos ayudar a encontrar de fuentes confiables la información que necesitan. Claro. Con este tema también de las redes sociales y con el tema de que de pronto mi nutricionista no sabe, no sé qué, hay algo que nos encontramos acá y yo soy parte quizá del problema, se le pueda llamar, y es que yo siento que soy una persona muy anti citas médicas. A mí no me gusta ir al médico, pido citas cuando me toca, cuando sé que debo hacerlo,
pero no me gusta para nada. Y siento que con la nutrición se da también mucho más el hecho de que, ay, yo no quiero ir para que me quiten la comida. Entonces es muy normal que la gente empiece a buscar en Google, ¿sí? ¿Qué debo comer para tal cosa? ¿Qué debo comer para tal otra? Pero sabemos también que como no solamente los influencers, hay algunos que pueden dar una muy buena información, otros no. También en Google hay un montón de páginas que se dedican a dar dietas, consejos de alimentación, cuando no están respaldados por algo profesional, algo científico, sino que también pueden ser páginas que monta cualquiera, porque cualquiera puede hacerlo, y dar un consejo de nutrición. ¿Cuál es ahora tu consejo para las personas que por alguna razón no quieren ir a una cita? Es directamente pídanla, o hay páginas avaladas, confiables, en las cuales pueden buscar información sobre lo que necesitan, o cómo funciona esta autoalimentación de contenido y de información para que yo pueda investigar sobre algo, pero sepa que eso viene de una fuente confiable? ¿Cómo sé yo cuál es esa fuente confiable? Usualmente las fuentes confiables de información pues son las páginas de estudios clínicos, ¿cierto? Pero normalmente están todos en inglés porque el conocimiento pues básicamente se escribe todo en inglés, entonces es una información que además no es de fácil acceso porque no están en plataformas como que Google me lo saque de primera opción. Claro, No, porque además para la ciencia usualmente no hay inversión y nadie le va a pagar posicionamiento a una página de ciencia, ¿cierto? claro. Pero hay páginas que son muy importantes como las que están directamente relacionadas con instituciones médicas. Por ejemplo, en el caso de Medellín, las páginas del Hospital Pablo Tobón Uribe, del San Vicente Fundación, del Hospital General, todos estos hospitales tienen dentro de sus páginas web apartados de nutrición donde dan recomendaciones, por ejemplo, para personas que tienen enfermedades específicas. Ujú. Si tienes cáncer, si tienes diabetes, si tienes hipertensión. Entonces son recomendaciones generales, pero que pueden servirte como una guía. Ya. Ahora, procuren siempre, si van a buscar un profesional, que sea un profesional. Es decir, que ustedes le puedan preguntar dónde estudiaste, qué carrera estudiaste, aprovechar las dinámicas de preguntas y respuestas Ujú. para ese tipo de cosas, porque hay excelentes profesionales haciendo un contenido increíble, así como hay gente haciendo un contenido increíble que no sabe de lo que está hablando. Claro. Algo muy importante es que el médico, por ser médico, no sabe de nutrición. Y eso es algo que tenemos que empezar a bajarlo. El médico es una figura muy importante y el médico general es un profesional que sabe de todo, pero precisamente por eso tiene que remitir a otros especialistas, Claro. porque la experticia del médico general es saber de todo. Él no puede profundizar en todas las áreas. Entonces, él más o menos sabe por dónde puede estar el asunto. Los médicos generales siempre hay algo que les gusta más porque sí tienen inclinación hacia cierta rama y si coinciden con un caso de esa rama, pues obviamente puede que tengan un poco más de saber en eso, Ujú. pero por eso ellos deben hacer las remisiones y lo importante es seguir personas que tengan titulaciones, porque Ya. nosotros no hablamos, como lo decíamos ahorita, solamente desde el a mí me funciona, sino del esto se ha concluido después de analizar 600 pacientes haciéndolo. Claro, total. Entonces, esa es la importancia también de seguir gente que sea profesional en el área. Hay muchas personas que no son profesionales y se dedican a estudiar y tienen muy buen conocimiento, pero siempre va a existir la duda de si hay un error, ¿qué va a pasar? Claro. ¿Cierto? Porque finalmente no es su responsabilidad hacerlo. Así como pasó hace algún tiempo, algunos años, con una influencer muy reconocida que hablaba de veganismo y Ujú. de comida cruda y de demás, y la encontraron en un video comiendo pescado y se desató una polémica gigante y la nena salió a admitir que llevaba un montón de tiempo en el que incluso su periodo menstrual no le había vuelto a llegar del grado de desnutrición que tenía Wow. por unas malas Y prácticas era alimentarias. una abanderada del, ¿qué era? ¿Veganismo o...?
Del veganismo, de Ya. la comida cruda y vegana realmente, de comer alimentos crudos y del veganismo por el tema de que, bueno, por la protección animal y demás, Ujú. pero ellos justifican, digamos, esa alimentación en que los seres humanos antes, cuando éramos nómadas y demás, no necesitábamos pues como comidas preparadas y cocinadas y un montón de cosas, Pero ¿cierto? bajo esa lógica no necesitamos tecnología, no necesitamos aviones porque en esa época no había, ¿no? Cosas. Exacto. Sí, ¿para qué montamos en avión si podemos caminar un año? Claro, sí, es verdad. Mona, aquí entramos a un momento que me estaba esperando mucho que llegara en la conversación. De hecho, lo voy a colocar por aquí. Tiquili. Mitos de la nutrición. Me encanta esto porque hay un montón de cosas que se cree a nivel incluso hasta cultural muchas veces y que no son para nada como nosotros creemos que es. Aquí quiero hacerte una pregunta de que yo personalmente hasta hace un par de años yo pensé que eso era lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre algo, por ejemplo, las gaseosas light y las Coca-Colas o gaseosas cero? Light y cero. Uno dice, ay, eso no engorda. Pero ¿cuál es en realidad la diferencia entre una y otra? Digamos que todo obedece más a un tema de mercadeo. La diferencia entre las gaseosas light usualmente y las que se titulan como cero es el tipo de edulcorante que manejan. Porque edulcorantes, que son las sustancias que reemplazan el azúcar, Ok, hay de muchos tipos. Entonces, unas las hacen con uno, otras las hacen con otro. Pero básicamente obedece a un asunto de mercadeo, porque para las marcas es mucho más rentable decir, ah, no, es que al que no le guste la light, le va a gustar la cero. claro. Y al final lo que están cumpliendo es el mismo parámetro que está guiado por unas leyes que regulan las etiquetas nutricionales, que de hecho aquí en Colombia la semana pasada se aprobó la nueva ley de la comida chatarra, pues que no se llama así, pero Ujú. así la nombraron, donde se pone una nueva ley y unas nuevas normas para el etiquetado de los alimentos. Ok. Y te dicen que, por ejemplo, para citar cualquier cosa, se puede utilizar la palabra light, bajo en, sin, y te dan un montón de sinónimos que puedes utilizar. Entonces tú puedes tener dos líneas de producción del mismo producto, uno con este nombre, otro con este nombre, y el que no le gusta este, pues se toma este. Siendo exactamente igual. Sí, Wow. o cambiándole solo el edulcorante. O Claro. sea, tienen la misma composición, pero entonces uno tiene acesulfame K y el otro tiene aspartame, y después sacan uno muy lindo con una letra verdecita porque tiene stevia, pero al final es lo mismo. Ok. Y de hecho con este tema de las gaseosas light y cero, he escuchado dos afirmaciones que las dos suenan como bastante ilógicas. Y es, ay, yo tomo cero porque ayuda a adelgazar. O no engorda. ¿Qué hay con esto? Simplemente, o sea, como nos dices, es un, ¿cómo es? ¿Edulcorante o adulcorante? Edulcorante. Edulcorante distinto. O sea, esto nada tiene que ver con adelgazar ni con engordar. O sea, esto realmente que tiene detrás de este tema del adelgazar. Esto tiene que ver lo mismo que tiene que ver con todos los alimentos. Ningún alimento engorda y ningún alimento adelgaza. Ese es el mito más grande, yo creo que hay en nutrición. Es el pan engorda, el arroz engorda, el plátano engorda, la papa engorda, pero las uvas bajan, el limón baja. Engorda el que No, se lo eso coma. no funciona. Engorda el que se lo come, literalmente. Claro. Pero es que los alimentos no engordan. Los alimentos en la suma de su consumo junto con los otros alimentos que se comen en el día, son los que van a determinar si yo subo peso de masa grasa, si bajo porque pierdo masa grasa y estoy entrenando muy juiciosa, o si definitivamente dejo de comer porque todo engorda y efectivamente si yo como de todo en exceso, pues voy a engordar Claro. porque no estoy gastando esa energía, entonces también voy a tener ese desequilibrio, además de otros varios, Claro. porque no solamente yo subo de peso por comer más calorías, hay un tema con los minerales que me van a hacer subir de peso a base de agua también, porque si tengo un desequilibrio me puedo deshidratar y entonces yo feliz bajando peso, pero no estoy perdiendo un solo gramo de grasa, Claro. me estoy Wow. deshidratando. Entonces, el de las gaseosas es lo mismo.
Ya, ¿Cuál es la diferencia? No es lo mismo decir que me antoja de hamburguesa, porque hay días que no se antoja de hamburguesa y no tiene nada de malo. Me comí una hamburguesa que tiene 800 calorías y encima me voy a tomar una botella de 600 mililitros de gaseosa que tiene otras 600, porque me claro, estoy comiendo 1200 calorías en una comida. No es lo mismo eso a decir que me estoy comiendo una gaseosa que no tiene calorías, que me está aportando químicos, preservantes, colorantes y demás, pero no tiene calorías. Y la hamburguesita de 600, claro, ¿cierto? Si yo decido hacerme daño con la gaseosa, pues uno se omite y se ahorra las calorías también, claro, ¿cierto? No es como, no, es que eso es lo mismo, entonces sigamos sumando, porque no es lo mismo comerme 10 cucharadas de azúcar que no comérmelas. Y claro, básicamente esa es la diferencia con esas bebidas. Entonces ahí digamos que es mitad cierto, mitad falso. claro. Por sí solas no van a hacer nada porque uno adelgace o no. Ujú. Pero si yo decido consumirla, no es lo mismo sumar con la comida que pues no sumarle Claro. esas calorías. Ahora es que el problema de las gaseosas ni siquiera es el azúcar. Ujú. Sí, es importante porque tienen un contenido muy alto, pero miren cuál es el contenido nutricional de una gaseosa en los ingredientes. Son un montón de cosas que ni siquiera somos capaces de pronunciar. ¿Y esos son qué? ¿Conservantes o...? Conservantes, colorantes, sabores artificiales, sustancias que se utilizan para darle cierta textura a las bebidas Claro, ya. y muchas cosas que de hecho se tienden a cambiar con esta ley que aprobaron, es que te digan cosas como contiene fruta y cuando tú vas a ver la etiqueta te dicen contiene 1% de fruta. No, contiene... Es decir, te Claro, estás tomando una bebida de piña y en 100 mililitros te estás tomando uno de piña. claro. A eso se refieren las etiquetas. Entonces, el problema de las bebidas, el menor es el azúcar. Wow. Todos esos químicos son lo que estamos metiendo al cuerpo. Y hablando de químicos, hay otra pregunta que tenía por acá con respecto a los mitos y es, ¿los conservantes de los alimentos son malos para el cuerpo? Sí, no, Hay sustancias químicas que están comprobadas como posibles cancerígenos, ya, donde su consumo en exceso puede ayudar a desarrollar cáncer. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me tomo ese producto una vez en mi vida porque me invitaron a una fiesta y no había más, probablemente no me va a hacer daño porque además las cantidades son mínimas. claro. Pero si vamos a la realidad y vamos a poner como ejemplo las bebidas que estamos hablando, hay personas que se toman hasta 3 litros de gaseosa en el día, todos los días de su vida, Claro. y no toman otra bebida. Yo tengo casos conocidos de personas que solo consumen una marca de gaseosa, solo esa y solo les sirve la variedad normal. Entonces, solo se consumen esa bebida con sus químicos y su azúcar. Desde que desayunan hasta que se acuestan. No toman agua, no toman jugos, no toman café, no toman nada. Solo esa bebida Sonaría durante el día. exagerado, pero conoces esos casos. Sí, y de hecho tengo uno muy cercano, hay un compañero de trabajo, obviamente no por el lado de la nutrición, Claro. pero hay un compañero de trabajo que solo consume una bebida azucarada Wow. y no le sirve una parecida, no le sirve una sin azúcar, tiene que ser esa. Ya. Lo único que de pronto ocasionalmente varía es que consume energizantes para sumarle. Claro, como, o sea, cambia de una cosa que no es la mejor a una que es, que no Exacto. sé si es de las Entonces, peores, pero tampoco aporta nada bueno, no sé, supongo. Entonces no es lo mismo decir que yo de vez en cuando me tomo una gaseosa porque sí, rico, e incluso a uno a veces hasta le queda grande porque no Claro. está dentro Ujú. de su consumo y el gas tiende a llenar, entonces uno no es capaz a una persona que diariamente se toma 3 litros y entonces en una semana se está tomando 21
entonces en un mes se está tomando 90, entonces en un año, ¿cuánto se está tomando? ¿Cierto? Claro. Wow. Y aquí también llega otro, pues como otro de los puntos que cuando tú me lo comentaste en algún momento, yo como que... Y es de lógica, pero uno no cae en cuenta de eso. De que no sé si la afirmación sea, y qué bueno tenerte acá para que tú me lo corrijas o no, pero que los jugos no son tan saludables como se cree. Es una verdad parcial, ¿sí? Sí. Pero, ¿qué hay detrás de esta afirmación y por qué no son tan sanos como la gente cree, aunque sean naturales? O sea, no estamos hablando del jugo que viene en polvo, porque, como el jugo de naranja que viene en polvo, porque, bueno, primero el que crea que sabe a naranja es porque nunca se habrá comido una naranja en la vida. Pero ahí viene lo otro, es de extracto natural que tú mismo puedes comprar la fruta y exprimirla y hacer un jugo. Ese es el jugo que tampoco es lo más sano del mundo, pero ¿por qué? Es algo natural, es algo de la naturaleza, pero aquí viene algo que cuando yo lo supe me explotó la cabeza y claro, tiene todo el sentido, pero quiero que lo compartas con toda la gente que nos está viendo. Bueno, con el tema de los jugos, es básicamente que es muy fácil caer en un exceso de fruta, ¿cierto? Ujú. Las frutas son alimentos importantes en cuanto a que nos aportan muchas vitaminas, muchos minerales y son ricas en agua, ¿cierto? Su contenido de carbohidratos es importante porque nos están aportando fructosa, que es un tipo de azúcar, pues que también le sirve como energía al organismo. Pero, ¿qué pasa? No es lo mismo consumirme las 5 porciones de fruta en el día, que además tienen un nutriente muy importante que me faltó, que es la fibra. Ya. No es lo mismo consumirme esas 5 porciones de fruta en el día con su fibra, con su sabor, con sus cosas. La fibra, por ejemplo, vendría a ser como el bagazo De la de la naranja, la naranja. cáscara de la Ya, manzana, todo ese tipo de cosas que usualmente se pierden cuando yo las hago en jugo o extraigo el zumo. claro, que eso también tiene su aporte nutricional. Exacto, entonces digamos que dentro de la fibra como tal, pues su papel es como en el sistema digestivo, pero estas fibras tienen otros compuestos como inulinas, pectinas y demás que tienen otras funciones importantes en el cuerpo Ujú. y que me ayudan para ciertas funciones. Entonces, no es lo mismo decir, ah, bueno, sí, yo me como mis 5 porciones de frutica en el día y yo me siento y me como mi manzana picadita o mi granadilla o mi naranja, conscientemente me la disfruto, porque la saciedad del alimento está ahí también, en cómo me lo estoy consumiendo. Ya, Por eso la gente dice que la fruta no los llena, porque la gente se come la fruta mientras está haciendo cualquier cosa porque es de fácil consumo y no se dieron cuenta cuando se la comieron. Entonces, claro. esa es otra de las cosas que ayuda para que no lo llene a uno. Pero entonces, no es lo mismo decir, ah, bueno, yo me comí, digamos que las porciones son 5 porciones entre frutas y verduras. Ujú. Entonces, me voy a comer 3 frutas y 2 verduras en el día. Ok. No es lo mismo comérmelas con un buen proceso que decir que, ah, no, es que yo, mi porción de fruta del día, la primera va a ser el jugo de naranja del desayuno. Ok. Pero es que para el jugo de naranja, para un vaso, yo no necesito una naranja, ni dos naranjas. Muchas veces ni tres naranjas, porque Depende la del gente vaso. cuando habla de jugo quiere un vaso así. Claro. Y un vaso es de 200 mililitros, es decir, más o menos tres naranjas. Tres naranjas son como 180 mililitros de jugo más o menos. Esto es un vaso de 600. Para hacer esto se necesitan alrededor de entre 7 y 9 naranjas. Que les estamos quitando la fibra, les estamos dejando solamente, sí, las vitaminas, sí, los minerales, sí, el azúcar, pero yo no voy a dejar de comer otros alimentos durante el día porque ya me comí 9 porciones de azúcar, ¿cierto? Y que como hablamos al principio de la conversación, no porque sea natural, es Es que bueno, va a ser bueno atragantarse de eso. exacto. Entonces, ese es como el principio de los jugos. Ahora hay gente que dice, no, es que cuando uno exprime la fruta se le sale el azúcar. ¿Se le sale para dónde? O sea, no. ¿Para dónde va? Claro. Para azúcar, ven aquí, no te salgas. No, eso no sucede. Claro. Simplemente pues hay un proceso.
Lo que sí pasa es que las frutas igual tienen un contenido muy pequeño, pero lo tienen de proteína, y las proteínas también sufren de algo que se llama daño mecánico, cuando yo las expongo, por ejemplo, a la licuadora. Entonces, al destruir esa, digamos, estructura de las frutas, pues hay partes proteicas que se van a dañar también y hago menos disponibles esas poquiticas proteínas que tienen. Ya. Entonces, es por eso, porque es muy exagerado el consumo de fruta versus la porción de jugo que yo me quiero tomar. Y es muy común, al menos aquí en Medellín, que a mí me llama mucho la atención, ver cómo estas caseticas que venden jugos Ujú. te hacen el jugo por litros. Entonces, ¿cuánta fruta te estás comiendo para un litro de jugo? Claro. Y no contentos con eso, hacemos mezclas. Entonces, hacemos el jugo en leche. Sí, rico, sí, cremoso, sí, delicioso, pero el calcio inhibe la absorción de algunas vitaminas y minerales. Entonces, lo que yo puedo aprovechar de esa frutica no se está aprovechando debidamente porque el calcio es un mineral más pesado que va a ganar en velocidad para la absorción y va a evitar que otros minerales se absorban. Entonces, como todo, no es que un jugo me haga daño, pero vivir de jugo sí me va a hacer daño. Claro. Y a eso iba, Todas estas entonces, tomar y jugos. los batidos verdes y todo esto, pues básicamente lo que está haciendo es darte un montón de vitaminas, minerales y carbohidratos mientras estás dejando de comer grasas y proteínas que son vitales para el funcionamiento del cuerpo. Claro, entonces a eso iba. La gente estará diciendo, bueno, entonces, ¿me puedo tomar un jugo? O cómo me lo tomo? ¿O tomo menos jugo? ¿Cuál es entonces como la indicación con respecto a los jugos? ¿Cuál vendría siendo? La misma de todas las bebidas y es un mandamiento fundamental. La única bebida vital es el agua. Ok, El cuerpo no necesita de otras bebidas si tiene agua. Ahora, que tú clarísimo. me quieras tomar el jugo, pues tómese el jugo. Que es que me antoja de una gaseosa, tómese la gaseosa. Que yo quiero un vaso de leche, tómese el vaso de leche. Pero no es lo mismo una persona que se toma un vaso de leche porque le llegó una galleta y se le hizo muy rica la combinación, que una persona que durante el día se toma 2 o 3 litros de leche porque no encuentra otra cosa que comer. Claro. Entonces, es eso. O O sea, sea, no caer en ningún los alimento excesos. es lo suficientemente bueno como para vivir de él. Wow. Creo que esa respuesta estuvo clara, directa y, o sea, y fácil de entender. A excepción de la lactancia materna, gracias. No, pero me encantó también cómo se desarrolló. Y por último, de hecho tenía algún par de temas más, pero ya llevamos un poco más de una hora hablando, que ha sido súper interesante. Hay unos temas también muy, muy bacanos que teníamos pensados para hablar, que de hecho podemos dar como la idea para que la gente sepa lo que se viene aquí en el canal. Que nos digan qué quieren saber. Exacto. Y aparte de eso, ya tenemos unos pensados que yo tenía por aquí. Hablar sobre las dietas y algo que me propusiste hablar que me pareció un tema que yo no había como escuchado de una forma pues explícita, y es la nutrición y la alimentación para el buen morir. Eso me pareció súper, súper lejano a lo que uno suele escuchar. Entonces, a los que quieran escuchar sobre esto, suscríbanse al canal para que estén pendientes de lo que se viene con la mona. Y por último, es un tema que también, no sé si caiga dentro de la palabra mito, pero me parece que es como muy hablado y la gente no sabe realmente qué es lo que es. Y es la palabra gluten. Sin gluten. Eso no tiene gluten, eso es saludable. Tráigamelo, me lo trago. ¿Qué es el gluten? ¿Es algo malo? ¿Es algo bueno? Si como, ¿qué pasa? Si no como, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el gluten? ¿Cuál es la moda de los alimentos sin gluten y realmente qué hay detrás de los productos que no contienen gluten y de los que también lo contienen? Ok, el gluten es una proteína que es específica de algunos alimentos. Se encuentra principalmente en el trigo. Entonces, todos los alimentos que se fabriquen con trigo o harina de trigo, obviamente contienen gluten, ¿cierto? Ya, Entonces, estamos hablando de panes, galletas, todo lo de repostería, panadería, este tipo de productos, lo que sea masa, usualmente, básicamente. y que sea con harina de trigo, porque es que Ujú. hay harinas de muchos alimentos. Entonces, todo lo que sea de trigo tiene gluten. Ok. Ahora, lo contiene también la cebada y la avena. ¿Listo? Y el centeno. Entonces, ¿Qué es el cebada, centeno?
El centeno es otro tipo de cereal que no es muy común realmente aquí en Colombia, Ya. pero también hace parte pues como del grupo de los cereales, harinas, plátanos y tubérculos, que es el grupo grande de los Ok. carbohidratos. Entonces es una proteína, incluso hay un método para hacer como pollo, supuestamente, o sea, porque la textura es muy parecida, solo con el gluten. Entonces es harina que se lava Wow. y se lava y se amasa. Es un proceso un poquito lento y que es dispendioso y gasta mucha agua, pero al final cuando tú solo tienes el gluten, te queda una textura como pechuga de pollo. Y eso se puede hacer como en tortillas y demás. Y Wow. es como carne vegana, porque es Ya. vegetal. Ok. Pero hay una enfermedad que se llama enfermedad celíaca o celiaquía y es una condición en la que el cuerpo reacciona de forma como exagerada al consumo del gluten. Ya. Entonces, la enfermedad celíaca es la alergia al gluten o la intolerancia al gluten, más o menos como hay gente que es alérgica a los champiñones y si los huele se puede morir, o como hay gente que es alérgica a la proteína de leche de vaca específicamente, y si toma leche de cabra no le pasa nada, pero la leche de vaca le hace daño por una proteína que se llama beta-lactoglobulina. Ya. Entonces, es como eso, son alergias específicas o intolerancias específicas a ciertos alimentos. Digamos que hay enfermedades que se ha mostrado una mejoría importante cuando se restringe el consumo de gluten dentro de la dieta. Ok. Entonces, se ha visto un buen impacto incluso en personas diagnosticadas con ciertos tipos de autismo y de otras enfermedades, pues incluso que tienen que ver con salud mental, Ujú. porque el intestino es el órgano que está mucho más relacionado con el cerebro, ya que a partir de ahí se generan hormonas y sustancias que tienen impacto cerebral directamente. Ujú. Entonces, cuando el intestino se inflama, también hay impacto en otros órganos. Y si yo como gluten y mi intestino se inflama, pues entonces no voy a absorber de igual forma los alimentos, hay otras cosas que se van a alterar, ¿cierto? Claro. Entonces, básicamente esa es la teoría del gluten. Ok. Ahora, el mercadeo es algo muy poderoso que se agarra de donde sea para vender y genera este tipo de sensaciones en la gente. Lo que tú decías, si es gluten, es bueno. Si no tiene gluten, es bueno. Si no tiene grasas trans, es bueno. Si no tiene colesterol, es bueno. Pero ¿qué es eso? Claro. Y pasa mucho cuando te dicen, te ofrecen, por ejemplo, a ver, digamos, arepas, que Ujú. es un caso que vi que me indigna terriblemente, porque entonces te ofrecen arepas de maíz hechas de maíz, no de harina de maíz, sino Ok. de maíz, y te ponen en la etiqueta libre de gluten. Ok. Es obvio que no tienen gluten porque el maíz no tiene gluten, Claro, pero pero el lo mercado... hacen simplemente por la venta. Pues no es como si al agua le colocan libre de gluten, pero des- Y existe ese caso. del agua. Ojalá pudiera encontrarlo donde hay un producto, un agua, pero no aquí en el país, Ok. eso es de otro país, donde le ponen que es libre de gluten o les ponen que es libre de colesterol o le ponen que es libre de grasas, Ah, un agua saludable, qué bien. súper saludable, no tiene nada. Entonces, eso pasa. Y de hecho hay muchos alimentos ultraprocesados Ujú. que no tienen nada. Hay incluso un alga que promocionan mucho y dicen que no tiene carbohidratos, que no tiene azúcares, que no tiene grasas, que no aporta calorías. Entonces, ¿por qué se la comen? Si no te está aportando nada, es como llenarse de papel, básicamente. Claro. No es mejor consumir alimentos ricos, saludables, que me hagan feliz porque comer es delicioso, que me permitan disfrutar la vida social, porque es que comer es una habilidad social. Claro. Todo en la vida gira en torno a la comida, nadie celebra un cumpleaños donde no haya comida. En todas las fiestas es como lo que une la gente. Ujú. Cuando uno sale con una pareja, uno no quiere salir como a mirarse la cara,
alguna cosita se come. Claro. Entonces, es como ese tipo de cosas. El entorno social, todo en la vida nos exige comer, pues ¿por qué no disfrutarlo si podemos hacerlo? Claro. ¿Para qué llenarnos de productos ultraprocesados que no sabemos qué tienen, que están llenos de químicos y que a la larga por no darle nada al cuerpo, pues le estamos haciendo un mal? Y aquí dijiste algo muy clave y es con respecto a la enfermedad celíaca y el gluten. O sea, hay como una relación entre esta enfermedad y las cosas sin gluten. Pero entonces esto nos indica que no es que no es que los productos sin gluten sean buenos, sino que son buenos para las personas que tienen este tipo de enfermedades. Pero no es bueno, o sea, creo que no sería bueno que yo sin una enfermedad de este tipo diga, no voy a comer gluten porque no, porque eso es malo. Antes eso le haría daño a mi cuerpo. O sea, el hecho de yo no tener esa enfermedad y consumir algo que finalmente no necesito de alguna manera, ¿eso antes se me iría en contra o cómo funciona este tema? El organismo es muy inteligente y el cuerpo ahorra lo que no necesita. Si Ujú. tú no usas neuronas, esas neuronas se apagan. Si tú no usas tus manos se atrofian. Si tú no caminas, tus piernas se dañan. Si tú no utilizas ciertas enzimas y ciertas estructuras intestinales para absorber un nutriente, terminan por dejar de funcionar también. Entonces, un organismo que consume de todo y no presenta daños, y vuelvo al tema, no es un exceso, yo no vivo de pan, galletas y sopas hechas con harina, no tengo por qué hacer una restricción, porque finalmente el día que me coma ese producto, sí me va a caer mal, porque ya mi cuerpo no lo tolera. Wow, o sea, lo hacemos intolerante, somos nosotros los que nos encargamos de hacerlo intolerante. Exactamente. Y eso obviamente dentro de nuestra creencia nos va a confirmar el, ven que sí es muy malo porque sí me cae mal. Claro. Claro, lo que no sabemos es que fuimos nosotros los que causamos ese daño a priori. Exactamente. Y eso se da Wow. en todas las etapas de la vida. De hecho, en la infancia hay dos procesos muy lindos que se llaman podas neuronales, que el cerebro mismo se encarga de barrer las neuronas que no están conectadas con otras. Entonces, si usted no está conectado es porque no me sirve. Suerte. Claro, es un proceso de limpieza, entonces según también entiendo es durante toda la vida, lo que no se utiliza en el Toda la cuerpo, vida. para afuera. Es que es más, tu diario estás perdiendo piel. Ujú. Todos los días tus huesos se están regenerando. Hay unas células que se encargan de destruir tu hueso, mientras hay una detrás reconstruyéndolo con tejido nuevo. Qué Todo en el mágico. cuerpo se regenera, se renueva, y por eso es importante cuidarlo, porque en esos procesos de regeneración, cuando yo no le estoy dando los nutrientes adecuados a mi cuerpo y por el contrario lo estoy llenando de químicos, pues le estoy facilitando que esos procesos se equivoquen, se entorpezcan y aparezcan enfermedades como el cáncer. Bueno, me encantó tenerte en el canal. Gracias por ser la primera invitada, más aún cuando estos temas de los que hablamos, aparte de que veo que son como un montón de cosas que la gente suele comentar, un montón de malentendidos que se suele tener a nivel social, también parten de una curiosidad personal y me encanta tener a alguien que lo explique de la forma tan fácil como tú lo explicas porque es algo que es muy fácil de digerir, nunca antes mejor aplicada la frase. Y de verdad, gracias por ejercer una labor tan bonita. A la gente que quiera aprender más sobre nutrición, no tengo ninguna duda con que la Mona es una de las mejores personas que pueden seguir. Arroba nutrición con gafas, arroba mona con gafas, para que estén pendientes. Aparte, ella hace un montón de cosas aparte de la nutrición que es súper tesa, pero su especialidad en lo que estudió en universidad y lo que todos los días se encarga de ser mejor, tiene que ver con todo esto de la nutrición. Gracias por esa labor que haces, gracias por aceptar mi invitación, gracias por compartirnos tantas cosas y por último, me gustaría que de pronto si dejé alguna pregunta que te hubiera gustado que hubiera hecho o algo que quieras aclarar o algo que quieras mencionar como nutricionista, quizá en este momento en el que está la sociedad o algo que quieras anotar como para terminar o dejarle a la gente con respecto a lo que haces, a la nutrición, a la alimentación, que sea este el momento como para que lo dejes antes de despedirnos oficialmente. Bueno, muchas gracias a ti por la invitación. Yo estoy feliz de estar acá.
Me siento muy honrada y muy halagada de poder estar hoy en tu proyecto, que sabes que es un proyecto que admiro y que amo con todo mi corazón Gracias, y Monita. que eres un ejemplo grandísimo a seguir para mí. Eh, no, digamos que algo que me encantaría darles como información es que los profesionales en salud nos formamos para prevenir más que para tratar. Cuando tú decías ahorita es que a mí no me gusta ir al médico, es que qué pereza, es que eso me aburre. Si todos fuéramos al médico por lo menos una vez al año, solo para que nos envíen exámenes para ver cómo estamos, muchas enfermedades se podrían evitar a tiempo o serían mucho más leves porque tuvimos un diagnóstico oportuno. Ok, Los cambios radicales se tienen que hacer cuando ya estamos enfermos. Y eso no es un signo de amor propio. Yo no me acepto con mis síntomas, no me acepto con mis males, no me acepto porque ese tipo de cosas lo que están haciendo es hundiéndome en una cadena donde están degenerándose todos mis tejidos, mis pensamientos, mi existencia, todo en mí. La idea es buscar ayuda cuando nos surjan preguntas, porque no tenemos ni la obligación ni el deber de saberlo todo, pero sí la responsabilidad de hacernos cargo de nuestra propia salud. Y así como tenemos la libertad de dañarla como queramos, también tenemos la responsabilidad de que nuestro cuerpo esté bien, porque al final esto se vuelve de todos. claro. Entonces, si yo no me cuido y ninguna de las 4 personas que viven conmigo, pero ninguna de las 200 personas que viven en mi edificio, pero ninguna de las 500 personas que viven en esta unidad se cuidan, ya no soy yo el enfermo, somos 500 personas que necesitamos de servicios de salud a los que no vamos a poder acceder porque simplemente no tuvimos la conciencia de cuidarnos a tiempo. Wow. Entonces, por favor, ámense mucho, cuídense, traten todos los días de ser un poquito mejor. No es necesario que se comparen con nadie, ni con el influencer, ni con el vecino. Siempre su punto de comparación sea lo que son hoy. Y pónganse una meta cortica, una meta chiquita, que puedan cumplir, que les cause la satisfacción de haberla conseguido, pero que más allá de eso sepan que están haciendo algo por su salud. Que todos en algún momento vamos a morir, sí, pero el tema que tenemos pendiente yo sé que va a ser muy chévere de abordar, porque todos merecemos un buen morir. Y si yo me muero en un accidente, pero estaba sana, estaba contenta y estaba plena, fue un buen morir. Pero si yo llevo en proceso de muerte 3 años con una enfermedad terminal, con todas las restricciones del mundo, sufriendo con todos mis órganos en falla, es una muerte muy distinta. Entonces, por favor, cuídense, amen ese cuerpo que tienen, agradezcan todos los días por lo que pueden hacer con él, porque se pueden desplazar, porque pueden tocar, porque pueden sentir, porque pueden tragar, porque pueden masticar, porque pueden respirar, porque pueden ver mucho o poquito, pero siempre se puede menos. Entonces, agradezcamos y luchemos por lo que tenemos y que este sea el principio de algo maravilloso en sus vidas. Muchas gracias por escucharnos, por el espacio y bueno, hasta que nos podamos encontrar en una próxima oportunidad. Tremenda forma de cerrar. Gracias, Monita, por tus palabras. No sé, súper clave todo lo que dijiste, no solamente pues en esta última parte, sino en toda nuestra conversación de hoy. Y, y gracias por aceptar la invitación. Ya saben, arroba nutrición con gafas, arroba mona con gafas. Ella es Eliana Yepes, nutricionista de la ciudad de Medellín, una de las mejores, no tengo duda de eso. A mí me pueden seguir como arroba angelostyle, ya saben que pueden seguirme aquí en el canal, se pueden suscribir. El canal es Angelito Jolie, pero también tengo un canal aparte que se llama Angelo Style. Este es solamente como para conversaciones largas, un poco. De hecho, por eso le puse ese nombre, porque es un nombre como más personal, más en confianza. Pero Angelo Style es sobre estilo de vida, crecimiento personal, donde también me encargo de poder aportar a todos ustedes pues, como de la forma que mejor pueda. Y esto también, estas conversaciones también, por eso las quiero dirigir un poco hacia algo que ustedes puedan sacar, algo bueno para ustedes. Entonces, gracias, suscríbanse, ya saben en las redes sociales cómo nos pueden seguir.
Gracias por estar ahí y nos vemos entonces en una siguiente conversación, Monita. Muchas gracias, me encantó tenerte, te amo y nos hablamos entonces en una próxima oportunidad. Ya saben los temas súper interesantes que estamos por abordar con la Mona. Suscríbanse para que estén pendientes y nos vemos entonces en el siguiente podcast. Claro que sí.